Ahora mediante videollamada con el licenciado José Enrico Valenzuela, porque no solamente trabaja con las leyes, viene también a hablarnos de una situación que tiene que ver más con economía y es lo que está pasando con las tasas de intereses de las hipotecarios en Estados Unidos y que eso obviamente afecta a Puerto Rico. Así que, licenciado, casi economista, ¿no? Aló. Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, padre. Muy bien, buenas noches, padre. Buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza desde Canal 13 Teleoro. Bendición, padre. Dios te Gracias por tenerme bendiga. aquí. Oye, pues Amén. estamos hablando, como decía, sobre el tema de las alzas en los intereses hipotecarios en Estados Unidos, pero que eventualmente también eso, lo que pasa en Estados Unidos se refleja acá en Puerto Rico. Cuéntanos un poco de lo que está pasando ahí. Así es, hoy el Washington Post y el New York Times nos informa de que las tasas de intereses están subiendo por encima de un 7%, debo decir 7%, es según los últimos ajustes que se han hecho a raíz de la inflación que estamos viviendo. Esto pues se veía venir en parte porque ya la semana anterior se había ya convocado a estas reuniones para tomar estas determinaciones y lamentablemente pues hay que explicar el por qué ocurre esto. En esencia, cuando se entró en la crisis del 2020 por la pandemia, hubo muchos desembolsos económicos y estímulos económicos por parte del gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos. Y obviamente esa impresión de dinero que se hizo en ese entonces ayudó en la crisis. Sin embargo, eso crea o tiene un efecto cascada en términos de lo que es la inflación, porque al tú imprimir mucho dinero, no estando trabajando la gente, pues ciertamente crea un disloque en lo que es la economía. Es más complejo para explicarlo aquí, pero ciertamente es lo que está ocurriendo. Y ya ahora estamos en dos quarters o en dos trimestres de constricción económica, es decir, que estamos en lo que se llama una recesión. Y ahora se añade esta hipoteca, este alza, es decir, los intereses de la hipoteca hasta un 7% y sigue subiendo. Lamentablemente, a quien más se afecta en esta situación son las hipotecas regulares de a 30 años, que son las que usualmente todos los ciudadanos tienen estos productos a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, por otro lado, tenemos que reseñar también de que la industria hipotecaria, pues, en cierta medida es más estable en comparación con otros estados. Y eso pues también ayuda. Y de igual manera se le aconseja a las personas a que mantengan los gastos comedidos. De igual manera también, si tienen un trabajo, traten de conservarlo, no importa qué, porque la realidad es que también esto incide directamente en las contrataciones de los empleados. O sea, la recesión tiene tantos elementos en común que hace que esto se afecte negativamente, incluyendo también el sector laboral. Una de las cosas que me viene a la mente y creo que debemos aclarar también, o sea, una persona que ya tiene una hipoteca a interés fijo, ya ese interés que tiene, ya es el que tiene, no es porque si aumenta el interés le van a subir el interés. Las personas que tienen que velar son los que quizás tengan una hipoteca de interés variable. Correcto, esos y que Puerto Rico son los menos, gracias a Dios, ¿verdad? En Estados Unidos ese fenómeno de interés variable pues se da mucho por otras razones. Acá por lo menos es una jurisdicción que es un poquito más, diría yo, conservadora en ese aspecto, pero de igual manera los ciudadanos tienen que seguir pagando su hipoteca. Así que en ese aspecto, como usted muy bien señala, padre, los que tienen una hipoteca de interés fijo no se van a afectar. Ciertamente los que sí quieren obtener propiedades nuevas, de igual manera en aquellos que quieran comprar automóviles y otros asuntos, pues se van a afectar negativamente porque no todo el mundo tiene un crédito perfecto y más aún cuando pues sabemos que estamos pasando por una crisis económica. Y ojo también que, por ejemplo, si alguna persona está queriendo o piensa que necesita refinanciar su hipoteca, verifique, porque entonces a lo mejor si tenía un interés bajito y la refinancia ahora, le va a salir en un interés más alto que el que está vigente ahora. O sea, que tiene que tener empezar a sopesar un poquito las alternativas que tenga ahí en ese aspecto. Mencionabas algo de que esta situación también está afectando los negocios. En Estados Unidos hay varias aplicaciones que incluso trabajan hasta para uno trabajar en las hipotecas online. Una de ellas es Zillow, se llama una de ellas, y creo que hasta ellos están despidiendo personas ahora. Así es, por eso mismo lo importante aquí es ser bien comedido con los gastos y prever. O sea, ahora venimos en una época navideña que obviamente se incurren en gastos por razones obvias,
pues trate de hacer un análisis financiero con su familia y su entorno, de manera que pueda estirar el chicle, como dicen, y no vea esto como que el gobierno tiene la culpa o que los políticos tienen, bueno, en cierta medida a veces tienen la culpa también, ¿verdad? Pero en términos reales, esto es una situación que los ciclos económicos, siempre que hay crisis, y como ocurrió en esta situación con la pandemia y ahora con la crisis en Ucrania, pues ciertamente hay que tomar medidas como consumidor y como ciudadano para poder subsistir en una sociedad organizada, porque estamos todos integrados. Y eso, de hecho, echando un poco hacia atrás, yo recuerdo que parte del tranque que hubo muchas veces en el Congreso en Estados Unidos en cuanto a todas estas ayudas que se dieron durante la pandemia era precisamente preveyendo esto que se está viviendo, el hecho de el poner tanto dinero a correr, pues podía, sí, ayudó, porque nos ayudó a todos los que recibimos esas ayudas, pero pues ahora estamos, entre comillas, pagando las consecuencias de esas ayudas que se recibieron en aquel momento hasta que esperemos que en algún momento se balancee la cosa. Así es, porque todas las economías se balancean como si fuera literalmente una ciencia o una ecuación matemática. Es bastante complejo poderlo contextualizar y explicar, pero la realidad es que los seres humanos tenemos que saber hasta dónde llegar con nuestras necesidades en términos de lo que es el consumo. En Puerto Rico, lamentablemente, tenemos una cultura de consumerismo desmedida que pues lamentablemente a veces se exagera por parte de las personas. Y yo creo que aquí también hay que hacer autoanálisis de ver qué es lo que realmente uno consume y qué es lo que uno le hace falta. Y de igual manera ser empáticos con los demás. Porque a mí me parece que el egoísmo y el querer siempre estar complaciendo caprichos de mucha gente a veces los lleva a no poder obtener bienes y a su vez caen en problemas y en depresiones. Y así que yo creo que hay que empezar por lo más básico, y este segmento no tan solo es para informar sobre los tecnicismos que tienen que ver con la economía, sino que también para crear conciencia para los ciudadanos que sepan cómo ser inteligentes ante el Estado y de igual manera salvar el peso, porque al final del día de la salvación es individual. Bueno, pues ya sabemos entonces un poquito para que estén atentos y pues hagan sus ajustes en la casa. Sé que posiblemente ya muchos lo están haciendo, pero que estén más atentos, particularmente como dice el licenciado, a esta época que normalmente uno tiende a gastar un poquito más en el tiempo de Acción de Gracias y Navidad. Bueno, licenciado, nuevamente... Y regalo un abrazo, qué mejor que eso. Así que también está haciendo falta, después de 2 años de casi decir que no lo hagan. Así es, padre, así es. Bueno, pues cuéntanos Gracias, un poco padre. también de dónde pueden seguir todos los blogs y toda la información que nos brindas acá. Claro que sí, pueden acceder a www.verbumpr.com, donde hay cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general, porque la idea es que pongamos la educación nuevamente de moda y todos podamos tener información accesible a todo el público, de manera que podamos tomar decisiones correctas en derecho y en la vida cotidiana. Pues eso es lo que buscan los cursos. Gracias, padre. Pues excelente, gracias a ti por estar con nosotros nuevamente en el programa. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más de Mi Gente. No se vayan.